Buenas noches. CCDE, su centro de capacitación y asesoría por excelencia, se complace en llevar a ustedes la conferencia Desafíos del Marketing en el Futuro ante la pandemia COVID-19 con el magíster Félix Grullón. A continuación, iniciamos nuestra conferencia. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias a todos los participantes que están en línea en esta noche. Esperamos que en vez de una conferencia, más bien es un conversatorio sobre algunas tácticas o estrategias que podrían utilizarse de cara al problema que se nos presenta hoy en día de manera inesperada. Estos desafíos son un planteamiento desde el punto de vista del análisis muy personal de ese esquema. Entonces, vamos a tratar estos temas en tres ejes fundamentales. El primer eje, vamos a hacer un pequeño análisis situacional, donde vamos a hablar el tema de las trabas y los problemas que existen en el país en estos momentos y las oportunidades también. Y luego entonces vamos a pasar al tema de lo que tiene que ver con la transformación digital, es decir, cuáles elementos podríamos nosotros utilizar como herramientas aplicables a unos conceptos que hoy en día están a la disposición, pero que solamente un porcentaje de personas lo está utilizando. Y en la última parte nos referiremos a algunas posibilidades de negocios y mencionaremos algunas actividades de startup o de emprendimiento que se podían utilizar visto el esquema. Luego pasamos a las preguntas desde el punto de vista de la exposición y entonces espero que este sea un espacio donde podamos todos aprender, porque se aprende también de la gente. Fíjense bien, la situación del país nos ha hecho ver una realidad que real y efectivamente no estamos preparados para ello. Entonces, de una manera inesperada, todo ha cambiado. Y ¿dónde yo lo subo? desde el punto de vista del concepto de marketing, se trabaja mucho con las tendencias, se trabaja mucho con los consumidores, se trabaja mucho con las influencias, se trabaja prácticamente con el mercado y tiene unas reglas que realmente se siguen. Pero ahora no existe ningún tipo de reglas y eso dificulta la operación de negocios que hoy en día estaban bien posicionados, pues han bajado a cero. Entonces hay una nueva realidad y en esa realidad presenta una serie de situaciones que nosotros vamos a analizar. Desde el punto de vista, yo no me quiero referir a lo que ya los economistas, las organizaciones internacionales se han referido al tema, y es precisamente hablar de la economía. Yo quiero dirigirme más a la empresa y a aquellas personas que no encuentran un espacio de mercado y que porque o no tienen empleo o terminaron sus carreras universitarias o no saben qué es lo que van a hacer o han sido despedidos de los empleos y entonces no tienen una alternativa. Entonces yo creo que el aporte que vamos a hacer va en ese orden, es decir, de cómo podemos nosotros utilizar algunas herramientas importantes que nos permitan desarrollar estrategias de negocios funcionales para el beneficio de la familia y del país también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer una clasificación. Las empresas o grandes corporaciones dentro del segmento de mercado no tienen grandes inconvenientes,
porque esas empresas están posicionadas, han acumulado grandes beneficios, utilidades y dominan un sector de mercado. Y por ejemplo, uno de los sectores más afectados es el sector turismo, pero la mayoría de las inversiones del turismo son inversiones cuantiosas, que son de corporaciones internacionales, y por ende esas corporaciones lógicamente tendrán que repensar la forma de hacer negocio y luego volverán al mercado cuando el tiempo lo dicte. O sea, ¿quién pierde? Bueno, pierden los empleados que estaban en este proceso, pierden los suplidores y toda esa cadena de valor que sustentaba pierde el Estado porque deja de percibir impuestos y sobre todo entonces eso crea una situación que hay que valorar. Son muchas las personas que eran suplidores del Estado, del sector turismo y hoy han visto disminuir eso a cero. Entonces, por otra parte están las empresas medianas. Las medianas empresas, las pequeñas empresas y la microempresa. Entonces, yo creo que para no hablar un tema de carácter político, hay una situación dada y es que la mayoría de las empresas aquí son empresas medianas y la mayoría de las empresas aquí no pasan de 50 empleados. Es decir, hay una clasificación de la empresa de 1 a 99, de 200 en adelante, de 1 a 50. Entonces hay una categorización de las empresas y esas empresas, cada una están en un concepto del punto de vista de cómo están clasificadas en el Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pasa? De ese grupo de empresas, los perdedores, vamos a decir, son las pequeñas y medianas empresas, esas son las pymes. Es decir, porque primero no tienen tecnología de punta, no tienen recursos. Los recursos son los recursos que disponen de sus inventarios y de sus importaciones para reconvertir en productos finales y entonces eso va a hacer que se produzcan ciertas situaciones en ese grupo de empresas, que ya lo estamos viendo desde el punto de vista, o sea, hoy están subsistiendo sector de mercado, como el caso de los supermercados, como el caso de las empresas que tienen productos de salud y empresas colaterales que tienen que ver con eso. Mucha gente ha dado un giro rápido y ha empezado a importar cosas, a traer cosas, pero eso no va a durar mucho. Es decir, porque eso se da cuando las reglas de mercado son no están definidas. Es decir, hoy tú puedes lograr un precio de venta de una importación, pero eso no va a ocurrir siempre. De un periodo de 1 a 6 meses las cosas van ahí, porque van a entrar los competidores, va a entrar, el mercado va a bajar en un momento determinado y entonces todo va a volver a su nivel. Entonces, cuando entran en un mercado los competidores, en ese orden se establece algunas reglas de mercado y entonces, sobre todo por el comportamiento del precio y del servicio o la calidad del servicio como un componente adicional. Entonces, bajo estas consideraciones, yo estaba viendo una exposición de Alicia Barcena de la CEPAL, donde dice que nosotros estamos frente a un nuevo orden de mercado, es decir, nunca va a ser igual. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo, desde el punto de vista de marketing, hay una frase que a mí cuando la veo me produce mucho escozor, y es la frase distanciamiento social. ¿Y por qué? Por ejemplo, en los Estados Unidos hablan de confinamiento social, pero nunca hablan de distancia, porque hay una parte emocional que tiene que ver con eso. Entonces, los dominicanos recordarán el concepto distancia social, que dice alejamiento. Entonces, esta campaña, cuando vayan pasando las cosas, pues nos va a colocar muy distante desde el punto de vista comunicacional. Las empresas y las personas, desde el punto de vista emocional, pues reaccionarán de manera distante y recelosa. Entonces, es un término que cuando un país lo utiliza, pues
había que considerar precisamente porque la comunicación juega un papel importante en esos procesos. Entonces hay rutas que debemos tomar. Y yo me rijo por el mercado americano. Todo lo que hacen los americanos es bien pensado, porque tiene siempre una influencia en el mercado eh, donde ellos se dirigen, así afecta de una manera directa o indirecta ese tipo de cosas. El otro tema tiene que ver con la financiación. O sea, hemos visto las autoridades monetarias referirse, hemos visto al presidente hablar en términos de cooperación, hemos visto expresar que va a haber grandes aportes a la economía a través de la microempresa, a través de préstamos, a través de un sinnúmero de elementos que nos dicen que todo va a ser muy claro el desarrollo en función de que no se va a caer la economía. Muy a pesar de los informes internacionales donde dice que nosotros vamos a ser el país que no vamos a salvar de ese proceso dentro de los países de América Latina. Entonces eso es un buen augurio para poder empezar. Por lo menos lo que me refería a la manera emocional desde el punto de vista de cómo se van a comportar esos mercados. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación? Esto va a dejar un gran desempleo y va a dejar una señal en el sentido de que todas esas personas que van a quedar sin empleo pues tendrán que hacer algo. Porque no podrán reconquistar sus empleos si no están preparados para eso. Entonces nosotros hemos seguido una misma línea. No es por criticar, pero nosotros tenemos líderes, por ejemplo, y me voy a referir al liderazgo que tiene que ver con el sector obrero específicamente. Entonces, ese sector ha tenido una situación que hoy en día, si los sindicalistas no hubieran cedido con relación a lo que han planteado muchos empresarios, en el orden de si nosotros hubiéramos tenido un seguro de desempleo, todas las personas que fueran desempleadas en este momento hoy estuvieran cotizando y hoy estuvieran recibiendo algo hasta que pase esto. Pero una ley donde una persona que trabaja en una empresa y al año hay que darle casi la mitad de la empresa, es difícil que pueda subsistir. Entonces no se llegó a una negociación, los empresarios no pudieron llegar a esa negociación. Entonces había que cambiar, porque ese mundo ha cambiado. Es decir, hoy en Estados Unidos cualquier persona que esté registrado está recibiendo $1,200. Y llevado a la tasa, estamos hablando alrededor de unos 65 mil pesos, pero además eso tiene cupones, además eso si tiene hijos tiene también algo adicional. Entonces, lo que significa que usted puede aguantar 3 o 4 meses en un proceso, pero eso no lo pueden decir los dominicanos, o por lo menos una parte de los dominicanos. Entonces, si hubiéramos tenido eso, lógicamente que el empleador cotizara, que el empresario pagara, hoy tuviéramos un seguro de desempleo y la situación del país hubiera sido otra. Pero esa no es la realidad. Real, efectivamente, tenemos una situación y eso no plantea un nuevo régimen desde el punto de vista de protección. O sea, habrá que hacer grandes reformas en esas áreas y entonces habrá que determinar desde el punto de vista esa franja de dominicanos que se queda en el limbo prácticamente. ¿Qué va a pasar? Viene un gran desempleo y entonces, por ende, aunque el país no va a quedar tan afectado en este proceso, nosotros planteamos que las iniciativas en este momento tendrían que ser otras. Pero ¿qué pasa?
no nos vamos a poner a llorar. Y yo estos temas los trato simplemente para abordar el tema central, que es lo que nos tiene que ver, ayudar a ver cuáles son las expectativas y cuáles desafíos tenemos que hacer. Fíjense bien, todas las economías se basan en los consumidores, porque los consumidores, es decir, son los que determinan el curso desde el punto de vista comercial. Entonces, nosotros tenemos unas generaciones. Desde el año 1946 al, al 1964 se desarrolló una generación que eran los baby boomers. Es decir, eran las personas que estaban a la vanguardia y que prácticamente dictaban el mercado en ese momento. Y esas son la gente que estaban orientadas al movimiento de la economía, y esas son la gente que cuando llegaban automóviles lo compraban. Y esa generación fue la que primó en esa época. Luego tuvimos la generación X, que es la generación del 65 al 79, donde nacimos nosotros en esa generación. Y, y desde el punto de vista de las analogías, eh, tuvimos nosotros que cargar con todos los aspectos del desconocimiento. En el 1978 es donde empieza el Internet, cuando termina esa era. Es decir, que nosotros que en un momento determinado nos criamos con los cassettes, con los long play, con todo, con el disco de pasta y con una serie de indumentaria en el orden industrial. No vimos ese cambio. Entonces, nosotros nos subimos al cambio de una manera heredada. Era tanto así que cuando abordábamos una computadora, pues casi le teníamos miedo al teclado. Por lo menos yo tenía la facultad de que hice un curso de mecanografía a los 16 años y ya por lo menos sabía cuál es la posición del teclado. Pero mucha gente todavía lo hace hasta con los dedos. Entonces, luego está la generación Y, que esa generación de los años 80 a los 2000, 2004, 2005, dicen algunos especialistas, que son los millennials. Y los millennials tienen un tipo de comportamiento totalmente distinto, porque esa generación, una generación independiente, una generación ya que entró en la era del celular, de los smartphones, y entró en la era digital. Entonces, hoy los millennials están decidiendo el curso de la economía. Y bajo ese criterio, pues, esa sociedad ha avanzado. Entonces, tenemos dos tipos de blancos de público: los análogos, la gente que no ha entrado a la tecnología, y los que son digitales, que ya tienen el conocimiento. Es decir, porque cada vez que entra un modelo nuevo de teléfono, se acude a ello y se implementa. Pero desde el punto de vista del ecosistema digital hay una disrupción que se ha presentado, y dentro de ese comportamiento estamos bailando todo. Nosotros, lo que venimos de una generación anterior, lo que hemos hecho, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años, descubrí que el marketing no estaba en lo tradicional. Muy a pesar de que he trabajado en muchas compañías como consultor, como asesor, pero cuando me di cuenta de que debía hacer una transición, empecé en este proceso. Y es un proceso que fue para mí muy duro de entender, porque yo me creía una persona especialista y cuando veía la parte digital, pues yo nunca entendía de que eso podía hacer que cambiara todo. Y lo que estamos viendo hoy en día es ese proceso. Pero decidimos hacer esa transformación, ir cambiando el esquema, y hoy en día pues estamos trabajando en este proceso. Entonces, la última generación que tenemos es la generación Z. Esos son los nacidos del 2002, 2003, 2004, al 19. Esos son los centennials. Son terribles, porque esos sí son independientes. Y eso marcan un hito en la decisión, pero
lógicamente, esta sociedad, por ejemplo, se está dando una situación en los Estados Unidos que la gente no quiere comprar vehículos. Y así porque prefiere andar en tren o prefiere andar en servicio de Uber o otro tipo de servicio, hasta en bicicleta. Y entonces, lo que podrían economizar, gastar en, en, en invertir en bienes de consumo, lógicamente lo están utilizando para su ahorro personal. O sea, hay mucha gente que quiere jubilarse a los 35 para andar el mundo, para ver qué es lo que pasa. ¿eh? Entonces, hay una propensión marginal al ahorro. Entonces, todo el mundo está tratando de ahorrar para el futuro, pero el futuro es cercano, porque hoy la edad de vida es muy corta. Entonces, cualquier muchachito ya tiene 30 años. Entonces, se te ha pasado todo el proceso si no lo aprovecha. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, que si tenemos 50 o 60 años, pues hemos vivido de manera parcial. Pero hoy recordamos ahorita cuándo fue enero y cuándo fue el año pasado. Y nos parece incierto de que ha pasado tan rápido. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esas generaciones que determinan cuál es el curso. Entonces, no puedes planificar nada si no ves las generaciones. Es decir, no se puede desarrollar ningún tipo de estrategia si tú no analizas el tipo de comportamiento. Entonces, yo veo mucha gente hablando de la economía, hablando de los cambios que se dan, pero lógicamente no hablan de las personas. Entonces, tú queremos ver las personas, cómo se comportan, cuál va a ser su línea de desarrollo, por donde nosotros debemos desarrollar. Hoy en día los muchachos de 18, 19 deciden qué es lo que ellos quieren hacer porque ellos lo saben perfectamente. Y los padres le dicen, y ellos dicen, no, esto es lo que yo quiero, y ellos se van por ahí. Entonces, para nosotros que trabajamos en mercadeo, lo que trabajamos en ventas, tenemos que ver cuál es la tendencia, por dónde que vamos, cuál es el clima económico y social, es decir, cuál es el paradigma de psicología de comportamiento para entonces nosotros establecer una regla de abordaje para ese tipo de cliente. Entonces, por eso estamos viendo que los urbanos manejan el resto del mercado. Hoy nosotros que bailamos merengue, hoy tenemos que ver tristemente cómo se baila de esa manera. Guste o no nos guste, esa es la juventud que tenemos hoy en día. Entonces, el abordaje es distinto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero una industria que está moviendo millones de pesos, donde desapareció el CD, que es de la generación de los 80, y hoy tenemos Spotify, y tenemos Intune, y tenemos aplicaciones que básicamente la gente compra en segundos, pero deja millones de pesos. Entonces, tenemos otra manera de abordar, tenemos otra manera de comprar, tenemos situaciones de mercado que nos dicen hacia dónde nosotros debemos ir. Entonces, dentro de ese esquema, yo quiero plantear con mucha responsabilidad lo que podría ser, lo que yo pienso que podría ser. Y con esto quiero hacer una anécdota. Yo estoy trabajando en marketing digital, es decir, hice el cambio y yo tengo clientes y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando yo entré en el proceso con un poco de conocimiento o con lo que conocía a través de lo que algunos especialistas nos decían en ese proceso, me di cuenta que una cosa es lo que hay, porque tú tienes muchos coaches, mucha gente que ofrece cursos, pero simplemente hablan. Ahora, lo que tú tienes que ver es si eso que hablan, tú en tu mercado lo puedes hacer. Y tú te das cuenta de que realmente y efectivamente no es así. ¿Ves? Que tienes que hacer una modulación de ese esquema, tienes que bajarle el tono y entonces adecuarte. Entonces, en esa adecuación, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que establecer las posibilidades del lugar para poder interactuar con ese mercado que se te presenta. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, por ejemplo, yo empecé con una agencia y esa agencia tenía
un social media manager, teníamos 3 community y servicios colaterales. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un social media, cuando tú tienes un community, cuando tú tienes un content manager, un encargado de contenido, cuando tú tienes un social video, tú tienes mucho personal para lo que para lo que los clientes pueden aportar. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que cambiar el proceso. Lo que hoy lo estamos haciendo de manera obligada, ya antes lo habíamos hecho. Entonces, hoy yo tengo un community que es diseñador o diseñadora, que regularmente trabajamos mucho con el sector femenino, que trabaja contenido, ¿eh? Y que puede programar, ¿ves? Que puede hacer el trabajo en ese orden. Entonces nos estamos ahorrando 3 posiciones en una para poder operar significativamente a los clientes, porque tiene un cliente y tú no puedes decirle, bueno, tú tienes que pagar tanto por esta, porque no lo va a pagar. Entonces, para tú poder hacer negocio tienes que adecuarte dentro de esas posibilidades y poder entonces lograr el punto máximo. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo entiendo que hay mucha gente desempleada, entonces mi exhortación va en el siguiente orden. Yo pienso que todas estas personas, tanto jóvenes, yo llamo generación, porque no quiero, todo el que domine una técnica puede estar dentro del negocio. Porque todos tenemos cerebro, todos tenemos la opción de aprender, aunque sea tardío, pero la ventaja que tenemos es que tenemos los recursos para aprender. Es disponible a través de la web. Entonces, yo entiendo que para poder subsistir en este mercado, nosotros tenemos que acudir al marketing digital. Tenemos que hacer el paso de la transformación digital y tenemos que abordar de manera solidaria un concepto de negocio que nos permita subsistir. Entonces, hoy estamos viendo que el teletrabajo va a ser una de las corrientes más importantes. Si la gente empieza a trabajar desde su casa y sobre todo se sigue produciendo de la misma forma, de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Nosotros hoy tenemos que entrar al mercado de emprendimiento, tenemos que empezar a desarrollar nuestras propias estrategias. Y más o menos yo puedo soltar cuál sería el modelo de que se puede utilizar y cuáles técnicas. Porque nosotros estamos viendo muchos especialistas que hablan de que la tecnología tenemos que acudir a ella y lo virtual y lo digital, pero cuando tú hablas de virtual, tú no sabes qué está diciendo. Cuando hablas de tecnología, tú dices, bueno, ¿qué es la tecnología? Cuando hablas de digital, entonces está diciendo, entonces tú tienes que saber a qué mundo que tú estás refiriendo. Es decir, porque el mundo tecnológico es el mundo de hardware y software, y el mundo de software es otro mundo, ¿eh? Y el mundo virtual también es otro mundo, que es el que nos estamos viendo ahora desde el punto de vista. Entonces, ¿cómo es que tú le dices a la gente que entre? Si hoy tú abres el internet y te vas a Google, entonces tú vas a ver muchas cosas, pero no sabes cuál es la que tú vas a elegir. Es decir, porque quizás la que está eligiendo no es la más apropiada para tú hacer negocio. Entonces, nosotros tenemos una situación siguiente en el país, y es que muchas personas están perdiendo su tiempo. Y lo digo con mucha responsabilidad porque la mayoría de la gente tiene un Facebook y ese Facebook se utiliza para subir cosas, hacerlos virales y interactuar con la persona, pero nunca se le saca el provecho desde el punto de vista comercial. Entonces, eso es una plataforma que fue hecha para eso, es decir, para relacionarse, pero el objetivo fundamental de esa plataforma es business. Entonces Facebook tiene Facebook Business. Entonces,
Si tú le preguntas a alguien que maneja el Facebook Business, te dice que no, o sea, porque ella entra y busca amigos y ese tipo de cosas y se mantiene eso. Inclusive hay gente que tiene tienda y abre su negocio de manera con los relacionados. Entonces dice que está haciendo negocio, pero eso no es hacer negocio. Entonces, nosotros tenemos un dato importante. Hay 4.400.000 usuarios de Facebook y hay 1.7 millones de Instagram, que son los mismos dueños. Zuckerberg es el dueño de esas dos plataformas, igual que WhatsApp. Y la plataforma de Twitter tiene alrededor de 1.2 millones. Conjuntamente con eso tenemos una plataforma que es la de LinkedIn, que es la que yo uso, una plataforma de uso profesional, pero es la que yo más trabajo. Aunque trabajo la plataforma de manera comercial, pero la que más trabajo es la de LinkedIn, porque es la que me permite relacionarme con gente de negocios y personas que están, por lo menos, tienen un empleo, o son gerentes, o ese tipo de cosas. Entonces, tiene una serie de mecanismos, una serie de acciones que se pueden establecer y eso te puede ayudar mucho. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero yo tengo con LinkedIn ya alrededor de 8 años. Yo tengo más de 8.500 contactos, todos en el área clasificado, y entonces, lógicamente, cuando quiero emprender algo, pues recurro a esos contactos para trabajar ese tipo de actividad. Porque mucha gente cree que entró a las redes y entonces ya al otro día empieza a hacer negocio. Entonces, yo quiero dar una serie de rutas, una ruta básica que podemos nosotros emplear para establecer una plataforma de negocios que nos permita desarrollar este tipo de cosas. No podemos aquí en este conversatorio hablar en sentido general, sino en sentido mencionar una serie de tips importantes que se pueden utilizar y que en su momento, ya sea a través de cursos especiales que podamos hacer, que podamos desarrollar, pues nosotros vamos a establecer una condición de trabajo que nos permita hacer negocio de ese tipo de cosas. Entonces, pasamos a listar brevemente algunos conceptos importantes que yo creo que la gente debe hacer y dentro del desafío, y por eso voy a mencionar este concepto, porque no quiero dejar en la mente de la gente de que lo que estoy diciendo aquí es un simple detalle para escuchar, sino que la gente se ponga en atención de qué cosas deben hacerse para producir dinero, para relacionarse, para desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, la primera acción que se debe establecer es la del personal branding. Es decir, lo que nosotros llamamos la marca personal. Es decir, nosotros tenemos que construir nuestra marca personal. Y en ese proceso de marca personal podemos desarrollar un nuevo modelo de negocio para desarrollar una cadena de valor en función de eso, con una serie de características y sobre todo que haya un plan. Y esa es la diferencia del que aborda un negocio digital que no tiene plan. Entonces hay que hacer un plan y ese plan empieza por la marca personal. Es decir, porque realmente basado en la experiencia, basado en las cualidades y en las características personales, es que usted va a hacer su proceso como parte del conocimiento. Y entonces, dentro de ese proceso, valga la redundancia, entonces usted va a establecer sus objetivos. O sea, cuáles son sus objetivos principales, haciendo un personal branding, desarrollando las características que usted entiende que cree que tiene, y sobre esa base desarrollar el esquema de estrategia que usted le permite llegar a miles de prospectos o de consumidores. Entonces, necesariamente, ¿cómo se empieza eso? Bueno, desarrollando usted esas características. Que en vez de usted ponerse a chatear, en vez de usted ponerse a subir imágenes, usted entonces empieza a venderse. Empieza a hablar de usted, a hablar de lo que usted hace. Si no conoce lo que hace, primero conozca lo que haga y entonces hable.
Entonces desarrolla una estrategia de branding y esa estrategia le va a permitir que la gente lo conozca. Esa gente le va a permitir, esa estrategia, perdón, le va a permitir relacionarse. Y en esa relación usted va a establecer esa condición dentro de los cibernautas para posibles acciones de negocio. Entendiendo que hay una máxima en marketing digital y es que no se vende. O sea, la estrategia del marketing tradicional de poner un anuncio en televisión, de poner una campaña de prensa y vaya para usted buscar una venta y para posicionar la compañía no es lo que se hace en redes sociales. En redes sociales se exhibe, se comenta y la gente decide. O sea, fíjense bien, que hay una diferenciación en este proceso. Entonces, usted pone su marca, usted pone su característica, desarrolla su contenido, establece su relación y sobre todo expresa emocionalmente quién es, qué es lo que persigue. En un mundo globalizado, lógicamente, usted va a tener una gran oportunidad de hacer negocio, de desarrollarse, de establecer lo que más usted conoce. No hay una persona que se conozca más que uno mismo, es decir, hasta dónde tú eres capaz, dónde tienes miedo, ¿verdad? Dónde tú eres bueno, dónde no, qué cosas tú tienes que reparar para poder desarrollar, qué otras cosas tú puedes integrar internamente, sobre todo que el aprendizaje es continuo. O sea, siempre se aprende, siempre hay un proceso para eso. Entonces, desde este punto de vista, yo establezco una conexión. Yo soy un abanderado del neuromarketing o de las neurociencias. O sea, si tu contenido no tiene emociones, si no desarrolla emociones a la gente, ¿ves? Lógicamente tú no vas a lograr eso. Cuando hacemos un comercial, nosotros expresamos el sentir y la gente va a aplicar en base a la parte visual de la conmoción, de lo que provoca a la acción, de investigar, de ver qué es lo que pasa con esto, con lo que dice, sobre todo de dejar claro en el proceso mental de que se recibió la información. Entonces, si nosotros no usamos la emoción como un recurso, lógicamente podemos estar desperdiciando el tiempo en cosas que no son productivas. Desde el punto de vista del neuromarketing, las personas tienen 3 cerebros. El cerebro córtex, que es el cerebro analítico, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, de donde llegan las emociones, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro pragmático, es decir, donde la gente piensa las cosas para hacerlas y eso, y tiene un proceso. Entonces, yo soy abanderado del límbico y apelo siempre a lo emocional, pero hay una conjunción de esos 3 cerebros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones las hace el inconsciente. Es decir, se han hecho estudios donde, por ejemplo, cuando se hace una campaña publicitaria, solamente un 5% responde a las expectativas que tiene la empresa. Las decisiones son de manera inconsciente y eso lo vemos en los supermercados. La gente hace una lista pero termina comprando otra cosa. El inconsciente te traiciona. Sí. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, tenemos que ir a la parte emocional, donde te mueve. Y si nuestra marca se recuerda y tenemos una condición emocional, lógicamente propicia la acción. Es decir, ¿por qué? Porque la gente actúa con lo que recuerda. Si te recuerda negativamente, negativamente va a actuar. Si te recuerda positiva, y por eso siempre la buena impresión es importante en este proceso. Entonces, una vez nosotros tengamos estos elementos, cualquier persona que en su hábitat, sea su casa, su oficina o su habitación, desee establecer este tipo de cosas, ¿qué cosas inicialmente tienes que hacer? Bueno, nosotros tenemos la plataforma de Facebook, tenemos Instagram, como mencioné, tenemos Twitter, tenemos canal de YouTube, tenemos herramientas de email marketing. Es decir, tenemos varias herramientas que se llaman herramientas omnicanal.
Es decir, yo puedo hacer una estrategia de mercado basada solamente en dos plataformas, en Instagram y en Facebook. Depende de la segmentación o lo que se llama clientes potenciales, es decir, cómo yo obtengo esos clientes de, de esas aplicaciones o de esas plataformas. Entonces decido trabajar en esos dos canales, pero yo también puedo utilizar 3 canales, 4 canales, 5 canales. ¿eh? Hoy en día YouTube en la República Dominicana tiene más de 1 millón de suscriptores. Y Preflona, por ejemplo, Carlos Durán, que se reciben más de 1 millón de views. Y ellos viven de eso. Y ahí tenemos en el sector urbano otras áreas que tienen sobre los 550,000, 600,000. O sea que lo que ellos digan tiene peso social. Entonces, hay muchas herramientas que la gente la va a utilizar dependiendo de cómo le sirve para desarrollar su estrategia. Pero sigue siendo las estrategias digitales y la plataforma el método más económico para hacer negocios. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo tradicional, una campaña de cualquier marca solamente está apartada para las empresas o grandes corporaciones, pero los pequeños no pueden hacerlo. Porque cuando una cuña te cuesta 25, 27 mil pesos por 30 segundos, 15 segundos, pues lógicamente tu presupuesto tiene que ser muy amplio para tú lograr. Cuando una página de periodo te cuesta 138, 140 mil pesos, es difícil tú lograr que a través de una página tú logres esa inversión. Entonces, el mecanismo de redes es el mecanismo más expedito para poder lograr los resultados dentro de esa práctica específicamente. Entonces, lo que plantea es cómo hacer esto. Bueno, entonces, si tú decides utilizar una estrategia como Facebook, lógicamente, lo primero que tienes que hacer es decidir si tú vas a hacer una página de Facebook, o si vas a hacer una web, o si vas a hacer un blog, o si vas a utilizar algunas estrategias con una app que te permita a través del móvil marketing establecer negocios. Entonces tú tienes que decidir cuáles son las plataformas. De ahí lo que yo estoy diciendo en el sentido de que mucha gente dice, bueno, ¿y cómo hago negocio? Bueno, porque tú tienes muchas opciones, entonces tienes que empezar a probar. Lo que sí yo le digo a ustedes es lo siguiente: lo primero que hace una persona para decidir la compra es irse al celular, o a su desktop. Es decir, lo primero, y no sé cuánto hay aquí en línea, pero lo primero que hace la gente por la mañana es abrir su celular y ver qué pasa. Y a Facebook, y a WhatsApp, y ver todo lo que hay ahí. Entonces, si eso es lo primero que usted hace, lógicamente quien tiene una marca tiene que empezar a trabajar con eso, porque eso es lo que el mercado va a requerir. Entonces, lo primero que usted tiene. Entonces, si cuando la gente va a comprar, lo primero que hace es que entra a Google. Entonces Google tiene una herramienta que se llama Google Apps. Es decir, cuando tienes una marca o su nombre de marca, usted va a desarrollar lo que se llama Google AdWords. Son palabras clave. Y en esas palabras clave, si usted busca casas, entonces va a decir casas de alquileres, casas de playa. Entonces, si usted trabaja casa de playa, lógicamente usted va a utilizar una palabra clave o 5, 6, 7 palabras que te permite Google para desarrollar la parte comercial. Entonces, a través de Google, usted va entonces a desarrollar su estrategia y ese es un canal, por ejemplo, ¿no? Pero Google tiene Google Display, que son anuncios comerciales, y los que tienen celulares saben que cuando abren algo, una característica le aparece un comercial ahí dentro. Esos comerciales son pagados y es su marca, lógicamente, la que va a estar girando en este proceso. Y se usa lo que se llama PPC o pay per click, pago por clic, lógicamente. Y entonces hay una herramienta de negocio que Google, que usted puede utilizarla para darse a conocer, para ofrecer los servicios que usted tiene y entonces sobre esa base entonces obtener resultados posibles desde ese punto de vista. Porque cuando usted busca en Google un dato, si la marca está interesada en usted, lógicamente, cuando usted aparece buscando otro dato, por ejemplo, en Diario Libre, que está marcando la mayor número de inserciones en publicidad, se va a dar cuenta que en su pantalla le aparece un anuncio de esa marca que usted dio clic en otro espacio.
Entonces, significa que hay una negociación. Entonces, todo lo que aparezca en Dominicana con esa marca va a girarse, va a llegar a usted en ese momento determinado, que es lo que estamos viendo. Entonces, desde ese punto de vista, usted puede hacer usando una plataforma e invirtiendo en esa plataforma. Si quiere irse a Facebook, pues entonces tiene Facebook Manager y en la pantalla aparece la parte de Facebook. Como esto no es un curso de Facebook Apps, lógicamente tendrán ustedes que entrar y ver donde dice crear, y ahí entonces le va a aparecer un itinerario de tres esquemas, y entonces ahí está la parte de negocio, de cómo se gestiona una campaña, cómo se generan clientes potenciales, y entonces usted va a establecer su mecanismo. ¿Dónde? Haciendo su anuncio, estableciendo su video, desarrollando su contenido y entonces poniéndolo en esa parte comercial. Entendiendo que hay dos elementos importantes que se utilizan en redes, que es lo que se llama SEO y SEM. Es decir, SEO son buscadores, es decir, y Google es un buscador, por ejemplo, pero la palabra Search Engine Marketing o Search Engine Optimization, que es lo que se llama SEO, se utiliza de manera orgánica. Es decir, cuando usted habla de SEO, estamos hablando de que usted no está pagando, que usted lo que está desarrollando contenido de valor. Entonces, cuando usted pone en Facebook un contenido de valor y la gente lo va a cliquear, lógicamente usted está haciendo SEO, porque Facebook le da valor a esa publicación si tiene contenido. ¿Me entiende? Si le gusta. Y lo digo en un sentido llano, para decir la palabra me gusta, porque en el otro orden dicen algunos autores que muchos tontos están utilizando la ley de la vanidad. Entonces utilizan a Facebook y le dan like, y la gente dice, tengo tantos likes, pero el like no te genera venta. El like te dice, tengo tantos likes, 300, 500 likes. Mira, que puse una publicación y generó tantos likes. Bueno, entonces hace ya 2 años y la primera probaron en Canadá Facebook y te dice ahora que no, que lo que ellos quieren son conversiones. Lo que ellos quieren son interacciones, que la gente interactúe. Así que entre, lo comparta, lo desarrolle, ¿verdad? Entonces, todas las plataformas tienen sus reglas. Entonces, tanto Facebook como Instagram, como Twitter, como LinkedIn, como YouTube, tienen lo que se llama píxeles y tienen lo que se llama algoritmos. Es decir, que cuando un programador planifica con un algoritmo de qué cosas va a valorar, y las cosas que se valoran son por el contenido que usted hace. Y los píxeles están orientados a qué tipo de cosas hace la gente. Y cuando usted tiene un producto que la gente te lo desarrolla por la segmentación, por las edades, o por su área profesional, o por su territorio, lógicamente usted va a publicitar en su territorio, en la segmentación que usted haya hecho en función de eso. Si lo trabaja SEO, lógicamente va a establecer orgánicamente un contenido que le permita. Entonces, Facebook solamente le da el 25% de lo que usted tiene registrado. No le va a llegar a todos. Pero si el contenido es bueno, Facebook, ese pixel abre la brecha. Abre la brecha y le dice, bueno, pero ahora te voy a dar 60, 70, 80. Y si eso se comparte, pues lógicamente ahí es que viene lo viral, porque inmediatamente Facebook o cualquier otra herramienta como Instagram abre el pixel, pues lógicamente se hace viral. Pero es un mecanismo que está regulado. Entonces, no es porque la gente dice, mire, yo hice algo, no, es porque el contenido que hiciste funcionó. La otra parte es la que tiene que ver con el SEM, lo que se llama Search Engine Marketing. Es decir, eso es como si fuera un medio normal y usted dice, bueno, yo quiero invertir $1,000. Ahí vamos a invertir $1,000, $500 en esta campañita, y entonces yo voy a decir a quién yo quiero llegar con esa campaña. Bueno, entonces Facebook te dice, nosotros con eso tú llegas a 10,000 personas. ¿Qué tú quieres con esa persona? ¿Qué rango tú la quieres? Entonces tú eliges desde el punto de vista de la segmentación
lo que tú quieres para llegar a más personas, la campaña. Entonces, desde ese punto de vista se hacen entonces lo que se llaman las campañas y las inversiones. Pero una inversión en redes sociales o en estrategias digitales mucho más barata que una inversión en los canales tradicionales. Y llega a más personas porque llega uno a uno. Entonces es el método por excelencia para usted llegar. Naturalmente tienes que llegar con una serie de características, tienes que llegar con un plan, tienes que llegar con un modelo de negocio, ¿ves? Que te permita establecer ese tipo de cosas. No importa lo que tú hagas, entonces tú vas a establecer ese tipo de condición para poder desarrollar. Por ejemplo, la segmentación de Instagram es un segmento más joven, la segmentación de Facebook es más abierta, la segmentación de LinkedIn es muy profesional, es de aquellas personas que trabajan, que son especialistas en el área, es decir, y la de Twitter es una herramienta de relación, es decir, a un segmento clase media hacia arriba, en función de eso que se manejan la parte de los mensajes, y a través de una herramienta de video que se llama Periscope, también que tú puedes también colocar campañas, pero la campaña de Twitter básicamente son campañas terciarias, en el sentido de que tus campañas están basadas inicialmente en las plataformas que tienen mayor blanco y te van a dar soporte esas campañas, dependiendo del segmento que tú quieras abordar en ese orden. Ahora bien, después que tú tienes eso como estrategia, lógicamente tú puedes hacer cuáles son las herramientas que tú tienes para que esas campañas funcionen. Es decir, para que podamos tener éxito en lo que nosotros hacemos. Y lo digo porque nosotros los que trabajamos con clientes, en ese orden tenemos que ver cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, yo puedo decir, aunque no voy a decir el nombre, yo tengo clientes, por ejemplo, médicos y clínicas. Y el trabajo no es tan difícil ahí porque ahí lo que buscamos son simplemente pacientes o personas interesadas en eso. Entonces se produce lo que se llama preguntas y respuestas, pero cuando tú tienes que utilizar una maquinaria de ventas, entonces tienes que recurrir a otros esquemas y entonces profundizar un poco más con este proceso. Entonces, después que tú tienes eso, entonces vamos a establecer lo que se llaman algunas herramientas conocidas. Algunos autores, sobre todo los americanos, que son los que rigen el mercado, el funnel de ventas. ¿Cómo establecer un funnel de venta? El funnel es lo que se llama un embudo. Un embudo es una parte de arriba que es muy, o abajo, si tú lo pones de abajo hacia arriba, o regularmente en la red está virado hacia abajo. Es decir, en la parte de arriba está la atracción. Es decir, tú lanzas una campaña, la atrae a la gente le da like, la gente te contesta, la gente te postea, la gente pregunta y entonces tú establece esa relación con la gente. A través de esa relación pasa a lo que se llama la conversión. Si caen dentro de tu modelo de negocio, entonces tú vas a traer esa conversión y entonces viene en el proceso de venta. Tú ofrecer lo que tú tienes. Entonces, ese es un proceso, ese funnel de venta. Es decir, cómo va corriendo ese funnel, cómo tú vas trabajando ese proceso, que es un trabajo inicial, y luego viene la fidelización. Una vez que te ha comprado, entonces tú lo registras en la base de datos para trabajar con lo que se llama la Big Data. Es decir, tener esos clientes te puedes convertirlo, entonces tú lo vas a clasificar el tipo de cliente, por lo que tú quieras, por el mecanismo que tú has establecido internamente para medir tu tipo de cliente y hacer tu base de datos de lista de clientes. Entonces, con ese funnel establece tu relación y en función de eso va. Entonces, pero hay unas condicionantes, o sea, cuando tú haces una campaña que invierte en SEM, como yo le expliqué, es decir, invierte en una campaña de publicidad en redes, lógicamente tú no quieres hacer una campaña para que la campaña quede al vacío, que la gente la vea y no responda. Entonces, si tú quieres que la gente responda, entonces tienes que usar herramientas. Y entonces esas herramientas son herramientas de automatización, es decir, cómo automatizar este proceso. Y dentro de ese esquema, establecer una serie de propuestas
muy significativas que te van a ayudar a mecanizar este proceso. Y una de ellas, precisamente, esta es la generación del lead. Lead o registro. Ustedes han entrado en algunas plataformas y les va a presentar un formulario con no más de 3 datos a veces, o a veces solamente el email y el teléfono, y a veces solamente con el email. Entonces, eso es un lead. Es decir, que yo hago una campaña, una del lead, lógicamente. Entonces, por ejemplo, Facebook tiene Facebook Lead Apps. Es decir, si tú quieres generación de clientes potenciales, solamente que a los que te llenen ese formulario, pero todo el que a través de un oferta te llena un formulario, lógicamente es un cliente que está interesado. Porque la gente que pierde su tiempo en llenando un formulario, entonces va a generar un lead, va a generar una información. Esa información va a un formulario, se llama CSV, que es encriptado, y tú lo vas a convertir a Excel. Y entonces va a dar una lista de clientes potenciales que tú lo vas a empezar a enviarle email o a llamarlo. Entonces, dentro de ese proceso, tú vas a hacer el proceso de generación de clientes potenciales. Puedes utilizar lo que se llama Lead Magnet, que es una oferta que tú le haces a ese cliente. Es decir, si entra ese, te regalo un 20% del producto. La gente entra, entonces tú le devuelves el regalo. Entonces, con promociones a través de automatizaciones como Easy Promo o CoolTap, que son mecanismos que se utilizan para ofrecer algunas variables promocionales también. Entonces, ahí viene lo que se llama el mix en el marketing tradicional, pero ya establecido en redes sociales. Entonces, ese es el comportamiento que tú vas a llevar a tus consumidores. Es decir, ¿pero qué significa? Cuando tú llegas a 10,000 y un 10% hizo un registro, lógicamente tú tienes una base de datos de clientes que lo va a llevar a venta. Va a trabajar tu embudo y en función de eso. Hay otra herramienta que se llama Landing Page, que es el mismo formulario, pero lógicamente a través de la plataforma de Facebook o a través de Google, tú lo vas a subir. Cada vez cuando linkeen esa parte, pues te va a mandar a tu página o a tu blog o a tu página de empresa, y entonces ahí tú puedes ofrecer más ampliamente el producto y los contenidos que tú tienes para el cliente. Es decir, si tú vendes varios productos, lógicamente te va a presentar, entonces tú puedes abordar al cliente para verlo con más cosas, y entonces si es un e-commerce, pues entonces ya va a tener algunas funciones adicionales como la de compra y de pago. Entonces, prácticamente se dan esos mecanismos, lógicamente, para tú desarrollar el tipo de negocio que tú quieres. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que recurrir al proceso de automatización porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos con clientes, yo para hacer, por ejemplo, 20 posts en el día, generar el contenido y luego trabajar el proceso, no es nada fácil. Entonces nosotros tenemos que recurrir a herramientas como HubSuite para programar toda esa comunicación en todas las redes que nos permitan nosotros avanzar en diseño, en videos, en ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacer una programación de eso para llegar a un segmento que nosotros hemos elegido. Entonces, desde ese punto de vista, ese embudo, lógicamente, se puede establecer con relativo éxito programado en ese tipo de herramientas que se pueden utilizar. Entendiendo que cuando ustedes tienen un buen contenido, los resultados van a ser positivos en ambos buscadores, tanto en el buscador SEO como en la estrategia SEM. Es decir, pero quien no paga no tiene negocio. Es decir, pues si tú quieres hacer negocio, tienes que pagar, tienes que traer. Entonces, porque ese es el negocio de Facebook, o ese es el negocio de Instagram, ese es el negocio de LinkedIn, ese es el negocio de YouTube. Es decir, tú subes un video pagado, pero entonces, ¿cuánto view tú quieres? ¿Cuántos clientes quieres? Entonces, tú vas a pagar con eso. Pero también en un mercado internacional, si tú quieres ir a Colombia, puedes ir a Colombia. Si quieres ir a Puerto Rico, vas a Puerto Rico. Es decir, tú puedes seleccionar tu mercado y puedes trabajar tu mercado. De ahí que eso te permite desarrollar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Le estoy explicando un mecanismo que nosotros utilizamos, pero lo que quiero decir a la gente es que hay que estudiar.
O sea, esto ha cambiado. Tenemos que ir a la plataforma a aprender el proceso. Es decir, cualquiera que fuere que usted elija, tiene que aprenderlo. Tiene que desarrollar ese tipo de esquema y aprender un proceso. O sea, no uno solo específico. Y tiene que salir de las redes de vanidades para entrar en las redes comerciales si quieres hacer negocio. O sea, hoy en día en la República Dominicana nosotros podemos hacer una tienda, por ejemplo, Shopify, una plataforma para tiendas que la puedes hacer en línea con plantillas muy especiales y te van a cobrar un porcentaje, o te van a cobrar por la página, o te van a cobrar comisión por el uso de, de, de la página. Es decir, ellos te dan la promoción, lógicamente, y tú vas a pagar por lo que se venda. Naturalmente, si tienen negocio para ello. Entonces, desde ese punto de vista, tú vas a tener una serie de comportamientos eh, que van a primar en el desarrollo de tu trabajo. Entonces, hay un dato que se llama ground hacking. Es decir, lo que yo le estoy diciendo a todas las personas, sea o no especialista en marketing digital, es que empiece a hacer un ground hacking. Es decir, a ver cuáles son las herramientas más importantes que se pueden establecer a través de las vías de redes y cuál de ellas le proporciona el resultado. Es decir, yo tengo amigos, yo me entrené con un muchachito de 21 años, que fui de lo más humilde, a ver de lo que yo había aprendido, lógicamente, lo que yo sabía, bien, pero lo que no sabía lo aprendí. Y ese muchacho ya ha trabajado conmigo a nivel de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que indica esta situación de crisis? Necesariamente que hay que asociarse. Entonces, si no nos asociamos, necesariamente el negocio va a ser muy difícil de establecerlo. Es decir, si yo tengo un negocio, tengo que ver quién puede ser mi suplidor, quién puede ser mi cliente interno, y en función de eso desarrollar una estrategia conjunta donde cada uno en su lugar o espacio puedan desarrollar el trabajo conjuntamente y lograr el resultado. Y entonces dentro de ese proceso podemos ver cómo va creciendo ese tipo de cosas. Entonces, porque todo negocio necesita inversión. O sea, ningún negocio va a surgir de la nada. Es decir, necesariamente necesitan dos cosas: inversión y experiencia. Y, por ejemplo, yo estuve hace un tiempo en una charla con Pepín Corripio, porque yo trabajo con una modalidad de tecnología que se llama PNL, Programación Neurolingüística, y está centrada esta estrategia en el ser, el individuo. O sea, tiene que ver, tú puedes tener 10 individuos, cada cual tiene una estrategia distinta, porque es muy personal. Entonces, de la forma como tú desarrollas los negocios, de la forma como tú actúas, de la forma como tú haces empatía con la gente, de la forma como tú construyes tu imagen de marca personal. Y entonces decía don Pepín Corripio que una pregunta de un estudiante que le preguntaban que qué hay que hacer para triunfar en los negocios. Una pregunta bastante difícil. Y Corripio le dice, bueno, hay cosas que parecen tan sencillas. Y decía él, por ejemplo, yo en mi empresa me preocupo más por cuántos galones de agua compraron hoy que por cuántos millones de pesos tengo que pagar. Porque cuando yo pago un cheque, yo sé por qué lo estoy pagando. Pero cuando compro 50 galones de agua, no sé dónde, en qué se gastaron, cómo hicieron, porque no tienen trascendencia. Entonces, ocúpese de las cosas pequeñas. Y decía también que le preguntaron en el sentido de para tener éxito, ¿de qué hay que hacer? Entonces él decía, experiencia. Entonces, la mayoría de la gente que ha tenido éxito es porque ha tenido una experiencia, que ha trabajado en un negocio. El que trabaja como visitador médico, pues lógicamente ese puede poner una distribuidora porque conoce la pesología, conoce los médicos, conoce el sector, y entonces lógicamente él va a tener mayor posibilidad de triunfo. Entonces,
la experiencia vale mucho. Entonces, para los que improvisan, no es el momento de improvisar, hay que empezar a aprender. Entonces, en esta época de crisis, hasta que pase, que va a ser un proceso, tenemos la oportunidad de mañana mismo entrar a plataformas para aprender. ¿Qué es lo que tú quieres aprender? Bueno, yo tengo esta idea y yo pero tienes que tener un plan. Entonces, desarrolla tu plan, cuáles herramientas tú necesitas para eso, cómo te vas a exponer, cómo lo vas a desarrollar, de qué manera tú vas a establecer tu contacto de relación, con cuál va a ser tu política de, eh, de negocio y establece cuáles son las vías específicamente. Es decir, tú puedes tener un e-commerce, que es un web page para grandes cosas. Aquí tenemos algo muy importante, que el Banco Popular, valga la promoción, es el representante de PayPal, y tú puedes abrir una cuenta de PayPal y todas las negociaciones que tú hagas se depositan en tu cuenta de PayPal por tarjeta de crédito, y el banco cobra una comisión y te da tu dinero. Es decir, que en el mundo entero tú puedes utilizar PayPal como una herramienta, independientemente de transferencia, independientemente de, de tarjetas de crédito, a través de los mecanismos que existen de Visa y Carnet. Es decir, que ya tenemos instrumentos de pago, que es lo importante, para poder monetizar cualquier tipo de negocio. Y ese va a ser el recurso más importante, acudir a un tipo de negocio que te permita desde tu casa establecer un esquema de trabajo que te produzca resultados. Entonces, dentro de ese volumen, tú puedes diseñar un tipo de estrategia con pocos recursos, pero va a ir poco a poco produciendo dinero, que es lo que tú necesitas. Entonces, para todos aquellos que están desempleados, tienen herramientas a la mano para decidir qué hacer y pensar, diseñar, establecer el mecanismo de desarrollo, y entonces sobre esa base ver qué pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, yo le di el dato de cuántos consumidores, pero si nos vamos al mercado de América Latina, tenemos más de 50 millones de consumidores. Y si nos vamos al mercado internacional, mucho más profuso, como en Estados Unidos o Europa, pues entonces vamos a tener un mercado global. Entonces, lo que significa que tenemos que cambiar el pensamiento. El pensamiento global es lo que está en la mente. Tenemos que salirnos del esquema de República Dominicana para poder producir negocios. Es decir, hay mucha gente hoy que está haciendo, por ejemplo, un webinar y lo está haciendo y lo pone en redes y te llega a Colombia, te llega a Argentina, pero si de Dominicana se inscriben 5, de Colombia se inscriben 10 y de Puerto Rico 3, ya tú tienes 40 o 50, que es tu objetivo. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes desarrollar esa estrategia de e-learning y entonces desarrollar, si es lo que tú quieres. Por ejemplo, en el caso de que hay muchos maestros que están trabajando con ese esquema, de la cual yo me incluyo, y estoy diseñando, por ejemplo, programas para e-learning, es decir, para trabajarlo con ese esquema. Es decir, entonces, todo depende de lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras desarrollar. Entonces, eso te posibilita un cambio significativo, acudiendo a todas las herramientas dependiendo de tu presupuesto. Y entonces, no hay elemento más importante que la decisión que tú debes tomar. Y sobre esa base es que tú debes establecer la condición de qué hacer en este momento de crisis. ¿Cómo vas a replantear? ¿Cómo te vas a reinventar de este proceso? O sea, pero si tú no tienes herramientas, no puedes emprender ningún negocio, porque el negocio tiene que tener una parte activa, que es la mecánica. O sea, cómo se desarrolla ese tipo de negocio, cómo se hace. Lo más importante de eso es cuando tú empiezas a establecer relación con la gente, a conectar con emociones de la gente y a recibir pago, a monetizar. Es decir, cuando la gente empieza a pagar por ti,
Yo hice un seminario de networking con un muchachito de 20 y pico que salió de Jonas Rubik Candamari, y entonces me dijo, mira, tengo esta idea. Bueno, él tiene una plataforma, y yo le dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a juntar todas las personas de recursos humanos y vamos a decir qué es lo que ellos están haciendo, y vamos a invitar una serie de gente que quiere negocio o que quiere trabajar. Hicimos esa plataforma y hubieron más de 90 personas. Naturalmente yo tengo un cliente que es un restaurante y yo puse el plato a 1.200 pesos. ¿Ves? Ahora bien, toda la gente pagó por PayPal. Eso, cuando se llenó el programa, ya nosotros estábamos llenos. Entonces, hicimos la plataforma. Pero ¿qué yo descubrí ahí? Que en 19 gerentes de recursos humanos, el 90% tenía una plataforma adicional de negocio, independientemente de su trabajo. ¿Eh? Y entonces eso me dijo a mí, los millennials están en la cosa. Es decir, los centennials van a estar en la cosa porque están buscando la forma de trabajar de manera independiente. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, lo que tenemos en edades parecidas, tenemos la ventaja de que leemos, que aprendemos rápidamente. Y tenemos que romper esas barreras. Entonces, si rompemos esa barrera, pues nosotros vamos a entrar a un mundo de negocio que nadie se lo imagina. Entonces, dentro de este esquema, vamos a pasar al último tema, más breve, ya para terminar este conversatorio. Y es lo que tiene que ver con algunas posibles herramientas. Yo analizando lo que es el país, ver específicamente qué situaciones se han dado, qué cosas se podrían utilizar como estructura de negocio, y es la que le voy a exponer en estos momentos. Pero voy a empezar, por ejemplo, con dos historias importantes. Y no es una historia, la primera. O sea, todo el mundo conoce lo que es Amway. Es una corporación internacional que su esquema está basado en el multinivel. Es decir, yo estoy auspiciando gente y esa gente tiene que ir a un hotel o a un salón de eventos, y yo ahí voy a plantearle que ellos se integren a mi proceso. Pero con este proceso de pandemia, eso acabó con eso. Ya la gente no puede juntarse. Pues Amway acaba de invertir $500 millones en plataformas digitales. Entonces, hoy todo el que quiera puede abrir una tienda virtual, porque ellos te la abren y te dan soporte, o te lo dan tus mentores a nivel de soporte, y empiezan entonces ellos cambiaron, ellos hicieron una transformación rápida a este proceso. Hoy están facturando, son miles de facturaciones, naturalmente con un condicionante de servicio que le entrega. Es decir, están entregando su producto, pero hoy hay miles de tarjetavientes que están trabajando producto de Amway. Es decir, a través de una plataforma totalmente vertical para hacia arriba y en una misma dirección desarrollada como un esquema de negocio. Entonces, eso le ha obligado a cambiar, pero eso fue de la noche a la mañana, ¿no? Ellos sabían que tenían que ir migrando a un mundo digital y lo han hecho con éxito. Entonces, hoy toda la gente te ofrece una plataforma. Donde nosotros estamos hablando, que es el otro caso, por ejemplo, tenemos el caso de Zoom, que se ha convertido en una moda. Es decir, ahorita estamos hablando con un colega, Frank, y hacía algunas aseveraciones sobre ese esquema, pero todo el mundo ahora tiene instalado la plataforma Zoom. Pero inclusive la Universidad de Harvard también tiene instalado Zoom. Es decir, y Zoom fue regalado a los colegios también. Es decir, le agregaron licencia para que el sistema... Pero ¿de dónde viene Zoom? Eric Chuan es un chino matemático que trató de ingresar 8 veces a Estados Unidos y no pudo. Y hasta que lo logró. Es decir, pero él sabía lo que quería. Entonces entró a trabajar a WebP. WebP es una plataforma igual que Zoom, que tiene conferencias
Pueden entrar a la plataforma de webex.com para que vean cómo funciona la plataforma. Pero esa WebEx fue comprada por Cisco. Ahora se llama Cisco Web. Y ustedes ven un anuncio de Claro, valga la redundancia, que te habla de los componentes de esos productos. Pero yo quiero que ustedes observen ese anuncio de Claro. Porque al final, cuando el anuncio hace su cierre final, ustedes se van a dar cuenta que está dirigido a las pymes. Es decir, porque las grandes corporaciones hace rato que estaban utilizando plataformas de reuniones. Entonces, las pymes, que son el proceso más democrático, lógicamente, claro, está desarrollando plataformas como Microsoft Teams, y ofreciéndole la parte de data con Office 365 a pequeños, incluyendo las páginas web también. Entonces, es una parte que, claro, independientemente de que su negocio es comunicación en un sentido general. Entonces, está trabajando prácticamente con eso. Ven el anuncio de Claro y vean la parte de pymes para que vean de lo que estamos hablando. Es decir, analicen ese tipo de cosas. Entonces, si Eric Yuan trabajó 10 años en WebEx, fue comprada por Cisco y a los 10 años, cuando la compraron, entonces él salió de la compañía. En el año 2007 funda Zoom, y con una inversión de $250,000, y luego empieza a buscar inversionistas en este proceso. Y la compañía, en un proceso de 8 años, llega precisamente a marzo del 2019, vista la pandemia del COVID-19, esta tecnología se ha despachado y ha sido de 10 millones de consumidores a 200 millones de consumidores. De una empresa de 2.600 millones a una empresa cotizada en Nasdaq, en la Bolsa de Valores, a 15.800 millones. Sin embargo, todo tiene sus inconvenientes. Zoom ha sido acusada por el FBI de suministrar datos a China, a pesar de que él es americano ya. Ustedes saben que los dueños del mercado no van a permitir, no. Entonces están diciendo que esta plataforma es fácilmente hackeada, es decir, que una reunión como la nuestra puede ser hackeada y los datos de los usuarios pueden ser utilizados. Entonces, pero estamos hablando de un individuo que pasó de mendigo a millonario. Una empresa cotizada en bolsa en 15.800 millones. Y todavía no hemos visto los cambios. O sea, vienen algunos cambios, como por ejemplo, ¿qué hizo Google inmediatamente? Google tiene Google Hangout, que es una plataforma igual que esta, y Google ha desarrollado lo que se llama Google Meet. Y entren a Google y vean Google Meet para que ustedes vean. Pero en una competencia de mercado lo que se impone es la diferenciación. Es decir, es el componente fundamental. El Google Meet tiene una estrategia que se llama Low Light. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros estamos aquí, yo le puse una luz atrás para verme un poquito más claro. Pero Google te desarrolló Low Light, que está desarrollando una estrategia que automáticamente te genera una luz y un ambiente que te permite sin problema. Ahora mismo Zoom tiene 16 pantallas y tiene láminas hacia abajo, como estamos viendo aquí también. Es decir, pero estamos hablando de conferencias que van a aparecer con grandes cambios en este proceso. Ahí hay otras herramientas que se llama Jimblue, bastante importante. Está Skype, que fue comprada por Microsoft. Y la gente dice, ¿por qué Microsoft, que es rey del negocio, compró Skype? Bueno, pues compró 665 millones de consumidores que tenía Skype. Y entonces empieza a trabajar con su plataforma de conferencia hace mucho que la hemos visto. Ya empezando a hacer cambios significativos, que eso va a ser una tendencia ahora mismo, trabajar a través de conferencias de teletrabajo. Es decir, que nosotros vamos a acostumbrar a ver otras opciones, como decía el amigo profesor Fran, es decir, tenemos que ir a ver opciones. Ya, por ejemplo, en WhatsApp te permite 4, Facebook te va a permitir 9, y van
vamos a ver eso. Pero, ¿cuál es el concepto? O sea, fíjense, hay que poner mucha atención a lo que se llama social video marketing. Es decir, la gente, ya la escritura de los posts va a pasar a mejor vida. ¿Por qué va a pasar a mejor vida? Si usted puede entrar a cualquier político en Twitter y ustedes van a ver que hay una campaña que se desarrolla y esa campaña tiene una secuencia. ¿Ve? Porque existen lo que se llama los bots. Los bots se llama tecnología de inteligencia artificial. Es decir, si cada vez que mencionan la palabra conde, lógicamente yo voy a tener una respuesta para eso. Entonces, cada vez que digan conde, automáticamente responde a un proceso. Entonces, yo tengo diferentes 15 o 20 fórmulas y con un bot yo puedo trabajar. Eso es lo que se llama machine learning. Es decir, que es una máquina de proceso para responder a la gente. Entonces, ya estamos trabajando con bot. Es decir, entonces, el vídeo te va a llegar porque tú tienes una imagen, tienes creencias, tú tienes emociones que puedes comunicar, la gente te ve, viene la empatía, vienen un sinnúmero de elementos que van a condicionar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Nosotros ver todas esas herramientas que existen disponibles y entonces cómo nosotros la vamos a aplicar en este esquema. Es decir, entonces para eso vamos a listar algunos sectores que yo sé que la gente está esperando. ¿Y qué hago ahora? O sea, ¿cuáles negocios son los que tienen mejores posibilidades en el país? Yo voy a empezar, por ejemplo, si usted tiene el turismo, lógicamente va a esperar alrededor de un año para poder reactivarse. Es decir, la gente no va a venir a un hotel porque las masas no va a ser la condición que el hotel tenga. Reunir a una gente en eventos, en restaurantes, en habitaciones o todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, hay una herramienta que se llama Airbnb. Se llama AIRNB. Airbnb. Entonces, esa herramienta es una herramienta, por ejemplo, yo fui a Estados Unidos en el mes de febrero porque fui con una emergencia de salud de un hermano, estaba internado en el Presbyterian Hospital. Y entonces, para yo poder acudir a la operación y quedarme unos 5 días, estaba buscando un hotel en Manhattan, que queda, por ejemplo, eso en la 165 con Floyd Washington. Y dije, bueno, yo tengo que buscar algo rápido que yo pueda bajar si hay algún problema y ese tipo de cosas. Y no irme para el Bronx, que era lo que me correspondía para un familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A través de Airborne encontramos una habitación, 2 habitaciones, que fui con mi hija y la rentamos por 4 días. Y después renovamos ese tipo de cosas. Entonces, nosotros nos dejaron la llave en un sitio, abrimos eso y estábamos ahí a 2 cuadras entonces, esa herramienta, toda la gente que viaja, jóvenes, fuera del país, utiliza la herramienta de Airborne porque tú puedes conseguir habitaciones de $40, $30, y tú puedes andar la ciudad sin problema. Porque hoy no es un problema para los muchachos irse con una mochila al fin del mundo. Es decir, porque ellos tienen Google Maps y entonces llegan donde quiera sin ningún problema. Se sientan en una plataforma de Uber y recorren todo lo que tengan que recorrer y saben dónde están. Contra nosotros, que nos da mucho trabajo. Yo estuve en Boston y cuando dieron las 7:30 de la noche, empecé a asustarme porque íbamos por una ciudad que se llama Peabody. Y entonces yo digo, no, pero ¿cómo vamos a llegar? No, sencillo, o sea, y llegamos y después fuimos a Long Island, donde estábamos, Massachusetts. Entonces, necesariamente hoy el mundo es tan pequeño que podemos llegar a diferentes sectores en ese orden. Entonces, Airborne, una plataforma, o sea, cualquier persona, que yo conozco personas aquí en la ciudad, capital sobre todo, que tienen apartamentos rentados y toda su negociación es por Airborne. Pues son negociaciones en dólares. Cuando tienes una habitación que te cuesta $60 por día,
y tú tienes 3 habitaciones, estamos hablando de $180, $200 por día. O sea, si tú lo conviertes a eso en dinero, tú te vas a dar cuenta que lo que tú produces no lo produces alquilando un apartamento de manera normal. Entonces, desde ese punto de vista, eh, se posibilita la negociación. Cualquiera que tenga un apartamento puede entrar a la plataforma de Airbnb y empezar. ¿Por qué? Porque el cliente vendrá de manera independiente. Entonces viene a una casa, viene a un apartamento, hace lo que tenga que hacer y punto. Entonces, eso está categorizado de lo que se llama economía colaborativa. Entonces, dentro del proceso de economía colaborativa está Airbnb, está Uber. O sea, la gente ha empezado a protestar por la entrada de Uber a su mercado, ¿eh? Pero no da resultado sencillamente ¿por qué? Porque un taxista no cotiza al Estado. Entonces, cuando usted coge una carrera con un taxista local, el taxista cobra su dinero, cobró 250, son de él. ¿Eh? Cuando usted lo hace en Uber, Uber descuenta sobre un 28%. Ahí está el dinero del Estado. Entonces el Estado se ríe. Dice, bueno, es una plataforma que ¿cuánto te va a generar una plataforma de Uber en todo el país? ¿Eh? Entonces, por eso todos los países tienen, excepto 1 o 2 o 3 países que han condicionado ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hay que reinvertirse. Entonces, esas agencias de taxi lo que tienen que establecer plataformas similares y empezar a trabajar, porque lo importante para ellas es que tienen clientes. Si lo importante para usted es su cliente, lógicamente, entonces vamos a trabajar con sus clientes. Entonces, vamos a establecer nuestro propio mecanismo, pero necesariamente jamás podría cerrarse la puerta. Entonces, por ejemplo, si usted es psicólogo, empiece a establecer un blog de psicología, usted va al Banco Popular, se inscribe en PayPal y entonces usted empieza a dar consejos. Porque la gente va a estar, todos los problemas que ha dejado esta pandemia, la gente va a estar ávida de que alguien le diga algo. No solamente aquí, en el mundo. Entonces usted empieza su plataforma a desarrollar desde su casa ese tipo de conducta y usted va a ver que la cosa empieza a funcionar. Y por lo importante que la caja registradora empieza a funcionar. Por ejemplo, nosotros somos el país único en producción de ámbar y larimar. Ha sido una inquietud mía siempre establecer un portal o una tienda, ya sea a través de Shopify o cualquier otra plataforma, de vender larimar y ámbar. Es decir, aquí hay grandes artesanos, pero si usted va, ese negocio va a tener solo porque lo que se desarrolla ahora es para el negocio de los turistas que vienen al país. Entonces, si usted también desarrolla una actividad para trabajar con productos novedosos, lógicamente, pero vuelvo y repito, simplemente usted tiene que darse a conocer. Es decir, para usted vender cualquier producto, lo primero que tiene que hacer es nunca hablar del producto. Y lo segundo que tiene que hacer es empezar a influenciar y desarrollarse. Si yo necesito que un cliente, lo que tengo que empezar a hablar de ese cliente es lo que a él le interesa. Y cada vez que yo tenga una información de eso, se la voy a girar a ese cliente. Y ese cliente va a empezar a valorarme como positivo. Ese cliente va a empezar a preguntarme del por qué, porque me va a ver como un especialista. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una especialidad en lo que sea, y entonces tenemos que empezar a desarrollar ese esquema dentro de lo que la ventaja. Los que trabajan los informáticos pueden desarrollar miles de programas de software en el área, y ya hay mucha gente aquí que está trabajando en eso, en esa parte. La parte del retail, señores, la gente está buscando que le lleven su cosa a su casa, no quiere involucrarse. Y lo que decía al principio, el esquema de distanciamiento social va a dejar secuelas psicológicas muy profundas. Entonces, si usted, hay cursos hasta de cómo hacer champú, alcohol, manitos limpias, como le llaman, con un genérico.
Es decir, y usted puede establecer una línea, ¿cómo? Asociarse. O sea, te busca muchos químicos. La UAS tiene cientos de químicos ahí. Bioanalítica bioanalistas y químicos que están ávidos de que alguien con una inversión pequeña empiece a desarrollar ese tipo de cosas. Entonces el retail va a funcionar perfectamente bien, ¿no? Entonces, dentro de ese mercado también puede establecer esas condiciones. El marketing ecológico parecería mentira. Ya aquí se dieron las bases para desarrollar esquema de negocio en el marketing verde. Es decir, cualquier persona que establezca una estrategia con un esquema de marca, de imagen de marca, donde, por ejemplo, aquí recoger botellas plásticas va a ser un negocio en lo próximo. Porque ya hay empresas del sector corporativas que están en eso. Entonces, si usted es un reseller, se puede desarrollar como un reseller con un concepto de negocio. Lógicamente, usted podría también tener participación en un mercado ecológico. Y también, por ejemplo, va a entrar al mercado la República Dominicana las motocicletas eléctricas, que trabajan con electricidad. Entonces, otro esquema de marketing verde, en función de eso también usted puede alquilar bicicletas y también ese proceso va a ser importante. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un grupo de motocicletas, usted puede hacer un servicio de mensajería. Existen un negocio que la gente, todo el que está haciendo negocio con eso se queda callado, porque nadie quiere que sepan cómo es el negocio. Y entonces, si usted está haciendo negocio, usted más o menos, hay una disposición de que con $200 o menos, usted no paga impuestos. Entonces, muchas empresas están trabajando en mensajería. Entonces, quizá un negocio de mensajería aquí no tiene mucha, porque los costos serían altos, pero hay muchas provincias cercanas que usted puede hacer, porque tenemos un esquema de redes, donde hoy tu paquete usted lo puede dar con un booking, puede darle seguimiento, y entonces usted, echándose fresco, puede trabajar ese tipo de cosas. Es decir, sobre todo porque la economía le permite hasta este momento hacer eso dentro de ese esquema. Y como eso, yo podría decirle bastante la franquicia, otro esquema de negocio que podría ser importante. Y eso daría resultados positivos, y sobre todo que dentro del punto de vista de la reinvertirse, desde el punto de vista de eso, de que nosotros tenemos situaciones hoy en día que tenemos que valorar de cuál va a ser el curso de las cosas. Entonces, este tiempo nos permite ahora mismo empezar a decidir qué vamos a hacer en los próximos años, sin pensar en lo que va a hacer el gobierno, sin pensar en lo que hemos sido despedidos de un trabajo, sin pensar que la situación nuestra y enclaustrarnos en confinamiento de verdad, pero ya a nivel psicológico. Entonces nos quedan alternativas importantes que tenemos que echar mano a esas. Esas alternativas son posibles, pero se necesita el aprendizaje, se necesita el conocimiento, se necesita la ayuda, se necesita la colaboración. Y se necesita tener sentido común para establecer cuáles son las mejores herramientas, y se necesita un plan para usted poder lograr resultados. Es decir, y usted lo va a ver del punto de vista, porque tiene a su mano todas las herramientas posibles y tiene un mercado global que le va a permitir desarrollar y ver crecer su negocio en el transcurso del tiempo. Exhorto a todos que en su momento, si alguien necesita alguna información, con mucho gusto, pues nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar en lo que fuera.
para que la gente sea feliz, para que las familias estén más unidas y para que más personas puedan tener el sustento de su familia. Señores, muchas gracias por este conversatorio y espero que haya sido de su agrado. Félix Grullón, pueden escribir a felixgru@gmail.com. Gracias a todos. Luego de esta excelente conferencia, nuestros participantes tienen la oportunidad de realizar sus preguntas y aclarar sus dudas. Adelante. Muy bien, levantando su manito, ¿verdad? Vamos a hacer una cuantas preguntas a nuestro magíster. ¿Se escucha bien? Parece que no se escucha. Ok. Julio, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Carlos, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Cuente, vamos. No se escucha bien, Julio. Excelente, señor Grillo. No se escucha bien, Julio. ¿Me escuchan acá? Sí, ahora sí. Ahora sí. Excelente, buenas noches a todos. No se escucha, Julio. Julio, no se escucha. Julio, no se escucha. Vamos a ver. Julio, no se escucha. Vamos a ver la palabra. Buenas. Vamos a ver la palabra Frank. Sí, Frank, tiene la palabra. Buenas noches, gracias, don Carlos. Félix Grullón, excelente. Muchas gracias por permitirnos pues, ser parte de esta excelente conferencia que hizo. Todo totalmente claro y sin ningún espacio fuera. En mi caso particular, yo considero, antes de hacerle la pregunta, ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Escucho a alguien que está entrando. Y adelante, Frank. Ok, continúo. Antes de la pregunta, considerando que hoy en día todo tiene que tener una estrategia de marketing, ya sea marketing tradicional, ¿verdad que sí? O digital, que es el marketing realmente que más se utiliza. Mi pregunta va en la siguiente tesitura. Según su experiencia, don Félix Grullón, ¿qué tanto puede disminuir el marketing tradicional, que es del que menos se habla actualmente, ¿verdad? ¿Y qué tiempo podría tardar para recuperarse, si es que llega a recuperarse, según su experiencia? ¿Qué usted me podría decir en ese sentido, por favor? Bueno, mira, casi... Escucha, Frank. Hello. Sí, lo escucho perfectamente. Mira, lo que pasa es que, bueno, mis palabras giraron básicamente a la parte de conocimiento, de tecnología, pero jamás ninguna empresa puede prescindir del marketing tradicional. Entonces, hay que hacer una combinación de marketing online y marketing offline. Naturalmente, tú sabes que establecer estrategias de marketing, por ejemplo, yo fui 5 años gerente de una agencia publicitaria, ya por los años 90, y nosotros, bueno, en ese tiempo ganamos algunos premios que tenía el listín diario en el concurso de creatividad, pero en ese tiempo una página costaba 36 pesos pulgadas, por ejemplo, ¿no? Y una cuña de radio te salía hasta en 20 pesos. Si tú vas a la cesta, si no pagas, y si tú vas al sol de la mañana, tú vas a ver entonces,
no es que no funciona. El problema del funcionamiento está en los costos, en la inversión que tú tienes que hacer para lograr. Es decir, si yo con un presupuesto de un 10% de lo que tú inviertes en el marketing tradicional puedo lograr lo mismo, lógicamente, mi opción será utilizar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema que existe? Que los empresarios de hoy en día no están preparados para eso, para hacer el proceso de transformación digital. Entonces, hasta que no se produzca este proceso, necesariamente es imposible trabajarlo. Por ejemplo, yo tengo un cliente de un restaurante y yo me tuve que sentar con el cliente primero a decirle el por qué él tenía que hacer el cambio. Y cuando él entendió y vio que la cosa funcionaba de otra, pero tuvo que empezar a reeducarlo. Es decir, entonces hoy no es verdad que nadie le va a hablar de que va a poner un anuncio en televisión, de qué sé yo cuánto, esto. O sea, él va a utilizar esa herramienta porque él ve que con los costos con la inversión que él hace, tiene mucho más resultados. ¿Me entiendes? Pero hay otros negocios que necesitan del marketing tradicional. Entonces, estamos hablando del tipo de negocio que podría utilizarse más que otro, ¿no? Pero hay otro tipo de negocios que necesariamente tienen que existir. Entonces, nunca se descarta la estrategia de marketing tradicional, mejor todavía, porque tú la puedes combinar. Por ejemplo, yo puedo poner un banner en Diario Libre, ¿no? O en los medios de periódicos digitales, y estoy hablando de un método tradicional, aunque sea digital. O puedo combinar con un de periódico, si quiero captar y llevarlo a este mercado. Entonces, nunca se descarta. Naturalmente hay que vigilar los presupuestos, porque las inversiones son muy fuertes en ese sector y la diferencia es que cuando tú puedes llegar, cuando la televisión te da un margen de segmentación, es decir, que ese es tu público, te lo dice. Si aquí hay una empresa que se llama ABG que hace estudios de rating, entonces tú vas a colocar en función del rating, pero en función del rating están los precios de las cuñas, pero en el caso de televisión, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tú tienes que ver desde el punto de vista del comportamiento cómo es, o sea, qué tú tienes para invertir en cada cosa y en cada caso específicamente. Muchas gracias, don Félix. Siempre líder. Julio, tiene la palabra. Es que no se oye bien, Julio. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. ¿Me escucha, Carlos? Sí, sí, sí. Sí, disculpe. Después de saludarle a todos, me refería a las felicitaciones al señor Grullón por la interesante alocución. Bueno, no es un secreto para nadie. No es un secreto para nadie que la tecnología y el marketing son aliados del desarrollo global y más en estos momentos actuales. En estos tiempos de crisis podría ser una estrategia sumamente importante la siguiente para el señor Grullón. Si la tendencia es en su gran porcentaje el uso de la tecnología para abrirnos campo en la misma o al respecto, sería oportuno en estos momentos ahora de cuarentena poder establecer lo que es una tecnología robusta, una plataforma robusta y hacer visible tu negocio en línea. Esa es la número 1. 2, comunicar claramente lo que realmente ofrece la empresa en línea. Y número 3, mantener una actitud correcta del marketing, ya que con la tecnología se ha marcado en estos momentos un antes y un después. Y es un hábito que nos vamos a quedar por muchos tiempos. Muchas gracias. Gracias por su aporte, Julio. Sí, gracias, Julio. Mira, excelente. Lo que pasa es que la tecnología siempre ha existido. Simplemente es el uso que le estamos dando. O sea, la mayoría de las personas se está distrayendo con cosas que aprovechan la tecnología, pero no tienen valor. Entonces, básicamente este conversatorio va orientado a eso, que nosotros busquemos la fórmula de cómo establecer. Entonces, tú tienes un negocio, tú estableces un esquema de negocio. Si quieres ir a una página, por ejemplo, WordPress te da página gratuita, ¿no? Tú puedes comprar cualquier plantilla, pero te ofrece un dominio y un hosting que tú puedes operar, que lo va a pagar sobre todo anual.
Es decir, que con $110 realmente tú puedes tener derecho a trabajar ese tipo de cosas. Lo que tienes que saber es que si utiliza una tienda en línea, tiene que alimentar eso, tiene que desarrollarla, tiene que establecer contenido, tiene que desarrollar la estrategia de que esa tienda te aparezca o que tu producto te aparezca. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a utilizar las estrategias que proporciona el mismo marketing digital. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Pero tengo que tener un plan para eso. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el país no estaba preparado para eso, porque, por ejemplo, aquí tenemos creo que 3 años con PayPal. Entonces, ahora sí ya tú puedes monetizar en línea. Es decir, ya tú tienes una herramienta que tus productos pueden ser vendidos y la gente tiene acceso a eso, y entonces tú puedes empezar a trabajar ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque valga la redundancia, la tecnología te proporciona esas herramientas. Lo que pasa es que hay que conocerla. Es decir, entonces tú necesitas, si bueno, yo necesito desarrollar este tipo de cosas, este es mi presupuesto, entonces tú vas a abordar. Es decir, todo lo que tú quieres hacer tiene un comportamiento tecnológico. La gente no se imagina. Es decir, si tú quieres lograr más que la gente cuando entre, tú sepas, bueno, pues una campaña de email marketing, por ejemplo, yo utilizo MailChimp, que es una herramienta, una aplicación de email marketing, porque cuando yo hago una campaña de email marketing y la he hecho pagando, por ejemplo, ¿no? Aquí hay 2 o 3 compañías que trabajan con email marketing y yo le invierto, por ejemplo, $3,000 que te cuestan un envío. Y ellos te dicen que son 1 millón de consumidores, pero pero realmente no te va a llegar a eso, porque, y tú lo sabes, pero te va a llegar a mucha gente. Además, ¿cuál es la diferencia? Que no hay segmentación en ese orden, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? Eso, segmentar. Entonces, MailChimp te permite que cuando te cliquean, él te manda una lista de quién cliqueó de eso, con sus emails. Entonces, es un dato interesante porque vamos a pasar lo que se llama la Big Data. Es decir, vamos a hacer la data y entonces esa data la vamos a convertir. Entonces, si tú quieres llamar a la gente, lo llama. Mire, usted entró a las 7:10 aquí, esto y esto, interesado por mi producto. Si quiere, puede hacer remarketing. Es decir, tú haces y le envías otra vez. Y si él volvió y cliqueó, entonces tú vuelves. Entonces tú estás empezando a captar clientes en ese proceso. ¿Me entiendes? Con una herramienta. Entonces, bueno, si tú no tienes presupuesto, dices, bueno, yo tengo un amigo que lo ayudé en eso y le dije, vamos a hacer una campañita para alarmas. Bueno, entonces vamos a invertir 4, son $12,000. Bueno, pero él tuvo 20 clientes en ese proceso, incluyendo 3 industrias en el área para instalar cámaras de seguridad. ¿Me entiendes? Excelente. Entonces con ese dinero, con esa inversión, ¿qué logró él? O sea, si él pone un anuncio de radio o televisión, no es verdad que lo va a lograr. O sea, puede lograrlo, pero lógicamente va a tener que invertir mucho más en eso, ¿no? Y no se sabe, ¿me entiendes lo que pasa? Entonces, estamos hablando de la optimización de la herramienta en función de eso. Además que te permite trabajar con gente. O sea, hoy en día las empresas tienen que cambiar porque tiene que meter un community, una persona que sepa manejar redes, que esté trabajando con eso, que esté al día entero, que está trabajando con los clientes, que dé respuesta a los clientes, que si hay un chat, él responda, ese tipo de cosas, y que la gente responda a tiempo. Es decir, si usted quiere comprar rápidamente, mire, es para ahora. Y bueno, inmediatamente tiene la llamada dentro del cuadro de respuesta. ¿Me entiende? Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando con una herramienta que se llama Social Selling, que es para vendedores, por ejemplo, que es una herramienta de LinkedIn, pero tiene un CRM que se llama Salesforce. ¿Ves? Entonces, cuando tú tienes una empresa, por ejemplo, de muebles inmobiliarios, de muebles de oficina, ¿a quién tú te vas a dirigir? Bueno, a todos los empresarios. Entonces, tu campaña va a ser a los empresarios específicamente. ¿Con qué? Con decirle cómo ha cambiado el mercado de muebles, qué hay, la nueva tecnología, para buscar una respuesta. Entonces, eso que te contesten, tus vendedores van a responder a eso. Van simplemente. ¿Por qué? Porque el puerta a puerta se acabó. La venta en frío se acabó. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver una agente en una empresa, un ejecutivo, la mejor manera de verlo es a través de redes. Si le solicita una cita, va a esperar 15 o 20 días que él sepa quién eres tú, de dónde tú vienes. Pero si tú estableces relación con él
y le dice quién eres tú, le manda información que le interesa, entonces ya él es tu amigo. ¿Me entiendes? Entonces, tú no le estás vendiendo nada. Tú lo que quieres entrar y conocerlo para que él te conozca. Entonces, de eso es lo que se trata. Gracias, señor Grullón. Bien, hermano. Gusto saludarte, Conde. Le damos las gracias al Magíster Félix Grullón por su magistrada exposición y a los participantes por el apoyo brindado. Les extendemos la invitación para la próxima conferencia el martes 28 de abril, que se tratará sobre la suspensión de contratos durante el COVID-19. Buenas noches. Gracias a todos.